Muy buenas, mi nombre es Alejandro Esquivel, yo soy médico cardiólogo y lo que nos toca hoy es la fisiología renal, la cual vamos a dividir en una serie de videos cortitos para tocar los temas más importantes. Lo primero a recordar es la organización del riñón, donde tenemos ambos riñones que forman la orina, el sistema de conducción que es el uréter, el reservorio que es la vejiga y la zona de eliminación que es la uretra. En cuanto al riñón, básicamente tenemos dos zonas bien definidas que son la corteza y la médula renal. Y tenemos un sistema de túbulos que se van dividiendo uno a uno. La unidad anatomofuncional del riñón es el nefrón o nefrona. Prácticamente hay entre 1 a 2 millones por riñón. Y cada nefrona tiene básicamente un corpúsculo renal y un sistema de túbulos asociados. Desde el punto de vista funcional, hay dos formas de clasificar a los nefrones. Uno es los nefrones corticales y otros son los nefrones yuxtamedulares. Acá vemos, el nefrón cortical es el que llega básicamente hasta la médula externa, no se introduce en la médula interna, y el nefrón yuxtamedular es aquel que llega hasta la médula interna. Desde el punto de vista funcional lo podemos dividir en un nefrón proximal, que está formado por el glomérulo, el tubo proximal y el asa descendente de Henle, y un nefrón distal, que está formado por el asa ascendente, el túbulo distal y el túbulo colector. Bueno, esto es muy importante que lo recuerden. Tenemos básicamente dos sistemas distintos, uno del glomérulo y otro sistema de túbulos. El glomérulo, acá tenemos el sistema con la arteriola aferente, el ovillo capilar, la arteriola eferente, y acá sale el capilar peritubular, ¿sí? El glomérulo lo que hace es filtrar, fíjense filtrar, grábense eso, el glomérulo lo que hace filtra. Los túbulos que pueden hacer dos cosas, reabsorben, o sea, pasan sustancias desde el túbulo hacia el capilar, o secretan, o sea, que pasa desde el capilar hacia el túbulo. Lo que queda en el interior del túbulo es lo que se excreta. Estos cuatro conceptos son fundamentales que lo entiendan para ver cómo funciona la nefrona. Vamos a comenzar con el glomérulo, que vamos a el ovillo capilar con la arteriola aferente. Se hace un sistema de enredado de los capilares y la arteriola eferente. ¿Con quién se junta esto? Con lo que sería la cápsula de Bowman, que tiene dos hojas, una hoja parietal, que acá se ve, y una hoja visceral. Esa hoja visceral es la que se une al capilar. El espacio que queda entre la hoja parietal y la hoja visceral es el espacio de Bowman, y de ahí se inicia el sistema de túbulos. Dijimos que el glomérulo lo que hace, filtra. ¿Qué quiere decir filtrar? Pasar sustancias desde la sangre hacia el interior del espacio de Bowman y el túbulo. Y desde el punto de vista práctico, cuando pasan las sustancias o se filtran, hablamos que pasa a través de lo que se llama la membrana de filtración. Primer punto, ¿cómo está compuesta la membrana de filtración? Bueno, de un lado tenemos la sangre, del otro lado tenemos el túbulo. La membrana está compuesta por el endotelio, ¿sí? Que como ven acá tiene un espacio que son los poros fenestros, el endotelio y fenestrado, por otra sustancia que es la membrana basal del capilar y por otra que es la capa especializada, capa epitelial o capa de los podocitos. Cada una de estas estructuras tienen algunas características que vamos a mencionar. Acá tenemos la capa endotelial, que es la primera capa, importante, que es fenestrado, que quiere decir que tiene poros de entre 70 y 100 nanómetros de diámetro, que permite el pasaje de algunas sustancias y no de otra. Importante que está cargado negativamente, fundamentalmente por una glucoproteína polianiónica que es la podocalixina. Segundo elemento, la membrana basal. Primer concepto importante, está formada fundamentalmente por la mirina, colágenos tipo 4 y otras glucoproteínas. También tiene residuos aniónicos, lo cual suma más cargas negativas. Es una estructura continua, acá no hay perforaciones. Y desde el punto de vista de la microscopía se la puede ir en tres subzonas, que son la interna y externa rara y la densa central. La tercera capa, que es la capa especializada de los podocitos, que se unen a la membrana basal mediante prolongaciones que son los pedicelos. ¿Qué hacen los podocitos? Sintetizan la membrana basal y forman los poros de filtración. Entre estas prolongaciones o pedicelos hay pequeñas fenestraciones o hendiduras de filtración que tienen un diámetro pequeño entre 25 y 60 nanómetros. Desde el punto de vista funcional, tenemos dos dominios, uno apical y otro basalo de anclaje.
Fíjense, el dominio apical es donde está la podocalicina, que la ven acá abajo, ¿sí? Esto se une a la lactina y mantiene de alguna forma la estructura podocitaria. El dominio basal o de anclaje es el encargado de fijar el pedicelo a la membrana basal. Recuerden que la membrana basal es la estructura media y los podocitos se anclan a la membrana basal como a través del pedicelo, que es lo que vemos en este esquema aquí. Habíamos mencionado que los podocitos se unían a la membrana basal a través de los pedicelos y que entre esos pedicelos había pequeños espacios que eran la hendiduras de filtración o de estructuras interpodocitarias. Bueno, acá hay una estructura una cosa que es el dominio o diafragma de filtración, que son pequeñas uniones que hay entre el diafragma y una proteína que es la nefrina. Esta es muy importante porque es la que determina la selectividad para el paso de la sustancia a través de las ranuras interpodocitarias. Bueno, cuando vemos este glomérulo sabemos que tenemos, hasta ahora dijimos los vasos sanguíneos, la membrana basal y la membrana de Bowman. Ahora también tenemos que ver que entre esas estructuras hay otra estructura que es el mesangio. Y este mesangio a su vez está constituido por células, que son las células mesangiales, y una matriz, que es la matriz del mesangio. La matriz del mesangio es similar a la membrana basal glomerular. ¿Para qué sirve el mesangio? Tanto la célula como la matriz. Da un soporte vascular, regula el flujo sanguíneo y interviene en la fagocitosis de ciertas estructuras. Ya habíamos mencionado la filtración glomerular, que era que el pasaje de los líquidos desde el capilar hacia el túbulo. Bueno, ¿qué filtra y qué no filtra? Lo determina esta membrana de filtración. Lo que se filtra libremente, es decir, todo lo que hay en el vaso pasa al interior del túbulo, tiene una relación de permeabilidad de 1. O sea que todo pasa. Por ejemplo, el agua, todo pasa. Fíjense que la relación es de 1. En cambio, hay sustancias que prácticamente son impermeables como la ceroalbúmina o la hemoglobina, donde la relación de permeabilidad es de 0,01 o 0,03. Con lo cual, estas sustancias normalmente no pasan por el glomérulo y su relación de permeabilidad es más cercana a 0. Una vez que sabemos cómo está constituida esa membrana de filtración, el segundo punto es, bueno, ¿por qué se filtra? O sea, ¿cuál es la fuerza que determina el pasaje de sustancia? Bueno, a recordar es que las fuerzas que favorecen la filtración son la presión hidrostática del capilar y la presión oncótica del túbulo. Estas dos determinan fuerzas de filtración. ¿Cuáles son las fuerzas de reabsorción? O sea, las que favorecen el pasaje desde el túbulo hacia el capilar. Bueno, son la presión oncótica del capilar y la presión hidrostática tubular. Si sumamos todas, tenemos todas las fuerzas de filtración y de reabsorción en este mismo esquema, pero además de estas fuerzas, también tenemos que tener en cuenta que la membrana puede dejar pasar elementos y otras no dejarlos pasar. Esto es lo que se llama la permeabilidad de la membrana, que puede ser selectiva a algunas sustancias. Si esto le ponemos más concreto, acá vemos las mismas fuerzas que nombramos hoy, la presión hidrostática y la presión oncótica, vamos a determinar que la presión efectiva de filtración es igual a la diferencia de presiones hidrostáticas y la diferencia de presiones oncóticas. Esto es la presión efectiva de filtración, o sea, la fuerza neta de la filtración. ¿Sumado a qué? A que dijimos que intervenía que la membrana. Entonces, la presión efectiva de filtración por el KF, que el KF que determina la permeabilidad de la membrana, va a determinar la velocidad de filtración glomerular. Repasando conceptos y viendo alguna fórmula, la presión efectiva de filtración es igual a la hidrostática capilar menos la otra de Bowman, de la hidrostática de Bowman menos la oncótica capilar. ¿Sí? Así se determina la presión efectiva de filtración. Si yo quiero sacar el filtrado glomerular, la filtración glomerular es la presión efectiva por el KF. Entonces, si yo quiero hacer el KF lo que tengo que hacer es simplemente un pasaje de términos, y el KF básicamente es mililitro, minuto, milímetro de mercurio. Es decir, cuántos mililitros minuto por milímetro de mercurio se filtra la sustancia. Acá tienen la fórmula, el KF sería el filtrado glomerular debido a la presión efectiva de filtración. Acá le ponemos número a las fuerzas que dijimos, fíjense a nivel de la arteriola aferente, a nivel de la arteriola deferente, la hidrostática 60, a nivel aferente 32, la coloidosmótica 32, y la presión en la de Bowman es 18,
Y vamos a ver que la presión neta de filtración básicamente es de 10, entre 10 y 15 según el libro, fundamentalmente a nivel de la arteriola aferente. A nivel de la arteriola eferente, la presión se transforma en cero, o sea que nunca hay reabsorción, siempre hay filtración hasta que se logra un equilibrio de presiones. Pero a nivel de la eferente nunca tenemos reabsorción, sino equilibrio de presiones. Y acá vemos en el esquema de abajo cómo la presión neta de filtración va disminuyendo a lo largo del capilar hasta que llega a un equilibrio a partir del cual no hay reabsorción ni filtración. Bueno, ya sabemos cómo está constituida la barrera, cuáles son las fuerzas que determinan la filtración. Ahora tenemos que tener en cuenta que hay otras circunstancias que pueden modificar la filtración, como ser el peso molecular y el radio molecular efectivo. A medida que aumenta el radio molecular, menor es la permeabilidad. En relación al peso molecular, con peso molecular menos de 6.000 se filtran casi siempre, o casi todas, entre 6.000 y 60.000 algunas, y por encima de 60.000 prácticamente no se filtran. Otro elemento a tener en cuenta es que la carga iónica, si es catión o un anión, como vimos la membrana está cargada negativamente, la membrana tiene selectividad hacia los cationes. Otro punto, las formas, de tal manera que las formas redondeadas atraviesan más fácilmente la membrana que las formas asimétricas o heterogéneas. Bueno, ya vimos cómo está constituida la membrana, cómo son las fuerzas que determinan esa filtración. Ya vimos también que hay otros determinantes de la filtración. Ahora lo que vamos a ver qué es lo que pasa si yo cambio alguna de estas constantes en relación al filtrado glomerular. Vamos a empezar con cada uno de estos. A ver, que el primer punto a tener en cuenta es el efecto del flujo plasmático renal. Como ven en la curva, a mayor flujo plasmático renal, mayor filtrado glomerular. Llega un momento en que se arma la meseta, ¿sí? De tal manera que lo que voy a hacer es que mientras mayor sea el flujo, más rápido se va a dar el equilibrio de presiones. ¿Qué pasa si yo cambio el coeficiente de ultrafiltración? Bueno, básicamente a mayor coeficiente de filtración, o sea, mayor permeabilidad de la membrana, mayor el filtrado glomerular. La curva es similar a la previa, ¿sí? Sea meseta, a partir del cual no hay mayor filtrado. Conceptualmente quiere decir que mientras más rápido sea la permeabilidad de la membrana, más rápido se llega al equilibrio. ¿Qué pasa si yo modifico el gradiente de presión hidrostática? Bueno, a mayor gradiente de presión hidrostática entre el capilar y el túbulo, mayor es el filtrado glomerular. Fíjense que a medida que aumento el delta P, mayor es el filtrado glomerular. Conceptualmente lo mismo, la distancia a la cual logro el equilibrio va a ser menor. ¿Qué pasa si yo modifico la presión coloidosmótica? Bueno, básicamente, mientras yo aumento la presión coloidosmótica del plasma, disminuye el filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque la presión coloidosmótica, recuerden que es una fuerza de reabsorción. Entonces, mientras mayor sea la fuerza de reabsorción, menor va a ser el filtrado. ¿Qué pasa si yo modifico la resistencia en la arteriola aferente y en la eferente? Bueno, empecemos por la aferente. Si yo aumento la resistencia en la arteriola aferente, ¿qué es lo que sucede? Estoy comprimiendo la boca de entrada, con lo cual, si yo aumento la resistencia, disminuye el flujo y disminuye el filtrado. Por otro lado, si yo vasodilato, o sea, disminuyo la resistencia, aumenta la presión y aumenta el filtrado. Eso en la aferente. ¿Qué pasa en la eferente? Bueno, en la eferente, imagínense, si yo aumento la resistencia en la arteriola eferente, que estoy cerrando la boca de salida, con lo cual hay más presión a nivel glomerular y aumenta el filtrado glomerular. Si yo, por otro lado, ese aumento de la resistencia es muy grande, puede disminuir el flujo sanguíneo y caer el filtrado. O sea, siempre y cuando el aumento de la resistencia no haga caer el flujo sanguíneo renal, el aumento de la resistencia lo que hace es aumentar el flujo y por ende el filtrado glomerular. Bueno, de esta parte quiero recordar básicamente constitución de la barrera de filtración, punto número 1, punto número 2, fuerzas que determinan la filtración, punto número 3, la velocidad de filtración glomerular y la fórmula, punto número 4, los determinantes de la filtración glomerular, y punto número 5, qué pasa si yo modifico esas variables en relación al filtrado glomerular. Muchas gracias y luego tendremos clase de consulta.